La verdad es que me siento muy honrado del apoyo que hemos tenido de los diferentes liderazgos nacionales. Les recuerdo que Margarita ya nos había acompañado, después estuvo también aquí Josefina, ya nos acompañó el expresidente Felipe Calderón, ya estuvo también aquí el presidente nacional Gustavo Madero, como una muestra muy clara del trabajo que el PAN está haciendo con una muy clara convicción. Esta es la riqueza que tenemos, esta vivencia del PAN, este PAN vivo, este PAN comprometido es el que sin duda nos va a permitir volver a llegar a ocupar los espacios de gobierno y volver a tener esa representatividad que todos y cada uno sabemos que nos es absolutamente propia. ¿Por qué lo digo de esta manera y por qué lo digo tan emocionado? Porque vamos a ganar, se los digo con toda claridad. Cuando, como el caso pues, de Alfonso Petersen, cuando no nos equivocamos de candidato, eso ayuda muchísimo. Cuando es un candidato que es capaz, ayuda muchísimo. Y ya no solo, y además cuando es un ciudadano honesto que ha sido funcionario público, pues ayuda mucho más. Y todos los que integramos el PAN, que un día nos decidimos por el PAN, porque queríamos ver de candidatos o de candidatas hombres buenos, honestos, capaces, con experiencia. Y ese es el caso, sin duda alguna, de Alfonso. Somos un partido de claridades y eso también hay que hacérselos ver. Para nosotros, votar por Alfonso Petersen no es una apuesta, es el ejercicio del voto. Entonces no podemos ceder ante la abstención, ante la apatía. Y de aquí al 7 de junio, lo que trae es la esperanza de esta ciudad, de este estado de Jalisco, y de una vez les digo, en la esperanza de México. Muchísimas gracias. Acción Nacional.